Estás sola en casa, no porque nadie te haya invitado, no porque estés enferma, simplemente porque estar con personas parece costar más energía de la que tienes. Tomas el celular, deslizas por los contactos, piensas en llamar a alguien, pero sientes un peso. Una voz interna dice, igual no van a entender. Guardas el teléfono, te quedas en silencio, y entonces llega esa sensación extraña, una mezcla de alivio y vacío, libertad y abandono. Pausa. Jung descubrió que el tipo de soledad que vives revela más sobre tu estado psíquico que cualquier conversación superficial jamás podría revelar. Porque la soledad no es la ausencia de personas, es una cualidad específica de la relación contigo misma. Soy Alex Costa y durante toda mi vida transité entre dos formas muy diferentes de estar sola. Una que me nutre y otra que me corroe. Si sientes que la soledad es tu condición natural, pero no sabes si eso es cura o herida, deja el like. Suscríbete al canal si quieres entender lo que Jung decía sobre las múltiples caras de la soledad y lo que cada una de ellas está intentando enseñarte sobre quién eres. Jung hacía una distinción fundamental que la mayoría de las personas no conoce. Existen dos tipos radicalmente diferentes de soledad. Una es la solitud, soledad elegida, consciente, fértil. La otra es el aislamiento, soledad impuesta, reactiva, estéril. Y la diferencia entre ambas no está en estar físicamente sola. Está en lo que sucede internamente cuando estás sola. La solitud es cuando buscas activamente tiempo a solas porque lo necesitas. Porque estar con otros, incluso con personas que amas, disipa algo esencial en ti. Necesitas silencio para escuchar tus propios pensamientos. Necesitas espacio para procesar emociones sin interferencias. Necesitas tiempo sin performance social para reconectarte con quien eres cuando nadie está mirando. Esta soledad no es huida, es retorno a ti misma. El aislamiento es diferente, es cuando estás sola no por elección, sino por miedo. Miedo a ser vista, miedo a ser juzgada, miedo a mostrar vulnerabilidad, miedo a que, si las personas te conocieran de verdad, te rechazarían. Este tipo de soledad no nutre, corroe, porque te estás escondiendo, no encontrándote. Estás evitando la conexión, porque la conexión real exigiría mostrar partes de ti que tú misma rechazas. Jung preguntaría, cuando estás sola, ¿estás en buena compañía o estás huyendo de una mala compañía interna? Porque si no desarrollaste una relación habitable contigo misma, la soledad es tortura. Te quedas atrapada con el crítico interno, con la vergüenza no procesada, con pensamientos obsesivos que no tienen a dónde ir. Y entonces buscas cualquier distracción, redes sociales, televisión, sustancias, trabajo compulsivo, cualquier cosa para no tener que estar presente contigo misma. Respira hondo. Siente el peso de esa palabra, presente. Pausa. ¿Puedes estar presente contigo misma? ¿O tu propia presencia es insoportable? Jung veía que las personas que huyen compulsivamente de la soledad generalmente están huyendo de algo muy específico. Están huyendo de enfrentar el vacío que construyeron internamente. Pasaron tanto tiempo definiéndose a través de roles externos, madre, profesional, amiga, pareja, que cuando esos roles no están activos, no queda nadie. Solo un vacío aterrador. En las aguas de los canales de Xochimilco, algunas mañanas salgo solo antes del amanecer. Nadie me obliga, nadie espera eso de mí. Pero algo en mí necesita ese silencio. Necesita el agua oscura, el cielo aún negro, el mundo todavía no despierto. Y en ese silencio sucede algo que no ocurre en ningún otro momento. Existo sin fragmentación. No soy esposo, padre, abuelo, vecino. Soy solo conciencia observando el agua, escuchando el silencio. Jung llamaría a eso contacto con el self. El self en Jung no es el ego. El ego es la parte consciente, organizada, social de ti. El self es la totalidad, todo lo que eres, consciente e inconsciente, personal y arquetípico.
Y el self solo se manifiesta plenamente en la solitud, porque el self no actúa, no compite, no se adapta, simplemente es. Y para tocar ese ser, necesitas silencio profundo, lejos de expectativas externas. Las personas que nunca desarrollan la capacidad de solitud se vuelven dependientes de la validación externa. Necesitan constantemente una audiencia para sentirse reales. Necesitan likes, comentarios, atención, confirmación de que existen. Y eso es una prisión, porque entregaste tu sentido de realidad a otros. Solo te sientes viva cuando estás siendo vista. Y cuando nadie está mirando, desapareces. Jung veía esto como una pérdida del centro interior. Cuando tienes un centro interior fuerte, existes plenamente incluso sola. No necesitas audiencia para ser real. Eres tu propia testigo. Pero construir ese centro exige exactamente lo que la mayoría evita: tiempo a solas contigo misma, enfrentando lo que aparece en ese silencio sin distracciones. Durante años en la farmacia del metro tasqueña, atendí a personas que compraban medicamentos para la ansiedad y, cuando les preguntaba amablemente cuándo la ansiedad era peor, la respuesta frecuente era: cuando estoy sola en casa. No podían tolerar su propia compañía. Y entonces llenaban la vida de actividades, compromisos, relaciones superficiales, cualquier cosa para no tener que estar a solas. Jung diría que eso no es vida social saludable, es huida del encuentro consigo misma. Aquí hay una prueba reveladora. Pasas un fin de semana entero sola, sin planes, sin trabajo, sin compromisos sociales, sin nada estructurado, solo tú y tiempo libre. ¿Qué sucede? ¿Sientes paz, aburrimiento creativo, posibilidad? ¿O sientes ansiedad creciente, desesperación por llenar el tiempo, impulso compulsivo de revisar el celular cada 5 minutos? Tu respuesta lo revela todo sobre tu relación contigo misma. Jung trabajaba con el concepto de confrontación con el inconsciente. Cuando estás sola, sin distracciones, los contenidos inconscientes comienzan a emerger. Pensamientos que venías evitando, emociones que venías reprimiendo, verdades sobre tu vida que no quieres admitir. Y si no tienes la capacidad de estar con ese material sin entrar en pánico, harás cualquier cosa para evitar la soledad. Pero aquí está la paradoja. Solo integras el inconsciente en solitud. Solo procesas emociones profundas cuando estás sola. Solo tienes insights verdaderos cuando no estás actuando para nadie. Entonces, evitar la soledad es evitar el crecimiento psicológico, es evitar la individuación, es elegir permanecer fragmentada, porque la integridad exige una confrontación solitaria con todo lo que eres. Existe también un tipo específico de soledad que Jung llamaría soledad en la multitud. Estás rodeada de personas, fiesta, reunión, evento social, todos riendo, conversando, aparentemente conectados. Y tú estás allí en medio, físicamente presente, pero completamente aislada internamente. Nadie te ve de verdad, nadie te conoce. Llevas una máscara perfecta, y debajo de la máscara existe una soledad más profunda que cualquier aislamiento físico. Este tipo de soledad revela una disociación entre persona y self. Desarrollaste un personaje social tan convincente que incluso tú lo crees en algunos momentos, pero una parte de ti sabe que es falso, y esa parte queda sola, porque nunca es vista, nunca es tocada, nunca es reconocida. Jung diría que esta es la soledad más peligrosa, porque puedes pasar toda la vida rodeada de personas y morir sin haber sido conocida por nadie. Cuando mi padre murió, experimenté la soledad en la multitud de forma brutal. Funeral lleno, personas ofreciendo condolencias, palabras correctas siendo dichas, pero nadie tocando la profundidad de lo que yo sentía. Y me di cuenta, estaba más solo allí, rodeado de familia, que cuando estaba físicamente solo en los canales por la noche, porque en la multitud necesitaba representar un duelo aceptable, solo,
Podía sentir el caos real, la rabia mezclada con tristeza, la confusión sobre quién era yo sin mi padre. Jung nos enseña que necesitas ambos, la capacidad de conexión genuina con otros y la capacidad de solitud profunda contigo misma. Si solo tienes uno, estás desequilibrada. La persona que solo puede estar con otros pierde contacto con las profundidades. La persona que solo puede estar sola pierde contacto con el espejo que otros ofrecen. El equilibrio exige fluir entre ambos sin terror a ninguno. ¿Sientes el peso de esa palabra en el pecho ahora? Fluir. ¿Fluyes o estás atrapada en un polo? Jung veía que las personas traumáticamente heridas en las relaciones a menudo se refugian en un aislamiento permanente. Y las personas aterrorizadas por su propia interioridad se refugian en la socialización compulsiva. Ambos son prisiones. Ambos revelan una herida no curada. Existe un aspecto que Jung exploró sobre la soledad y la creatividad. Veía que toda creación genuina emerge de la solitud. No puede producirse en grupo, no puede fabricarse en la socialización. Necesita tiempo a solas, en el que desciendes a las profundidades, traes material inconsciente a la superficie y das forma a algo que solo tú puedes dar. Artistas, escritores, pensadores, todos conocen esta soledad necesaria, pero la sociedad moderna castiga la soledad, la trata como síntoma de depresión, antisocialidad, fracaso. La persona que elige pasar tiempo significativo sola es vista como extraña, problemática, incapaz de relaciones. Y esta presión social obliga a las personas a llenar la vida de conexiones que no nutren solo para parecer normales. Jung rechazaría esto por completo. Diría: algunas personas necesitan más solitud que otras, y eso no es patología, es configuración psíquica. Aquí hay una diferenciación importante: introversión versus timidez. La timidez es miedo al juicio social, es querer conexión pero tener terror al rechazo. La introversión es una configuración energética en la que te recargas naturalmente a solas y te desgastas con la socialización prolongada. La persona tímida quiere estar con otros, pero tiene miedo. La persona introvertida puede disfrutar de una conexión ocasional, pero necesita solitud regular para mantener el equilibrio. Jung era profundamente introvertido. Construyó una torre en Bollingen, específicamente para tener un lugar de retiro solitario, sin electricidad, sin teléfono, sin acceso fácil. Un lugar donde podía estar completamente solo con piedras, agua y silencio. Y fue en esa solitud donde realizó su trabajo más profundo. No porque odiara a las personas, sino porque sabía que su trabajo exigía un descenso a profundidades que solo ocurre en el aislamiento elegido. Si eres una persona que necesita mucha solitud, la sociedad te presionará constantemente. La familia se preocupará. Los amigos se sentirán rechazados. La cultura te dirá que estás perdiendo la vida. Y puedes empezar a creerlo. Puedes empezar a forzar una socialización que te agota. Puedes intentar ser más extrovertida para encajar. Y eso es una traición a tu propia naturaleza. Jung diría: honra tu necesidad de solitud. No te disculpes por ella. No intentes cambiarla, solo establece que también necesitas conexiones genuinas ocasionalmente, porque la solitud, sin ninguna conexión humana, eventualmente se convierte en aislamiento patológico. Necesitas algunas personas que te vean, que te conozcan, que te ofrezcan espejo, no muchas, pero algunas. Durante 40 años de matrimonio con Aline, tuvimos que negociar constantemente mi necesidad de solitud y la necesidad de ella de más conexión social. Ella es más extrovertida, gana energía con las personas, y yo necesito retirarme regularmente. Al principio, esto generaba conflicto. Ella pensaba que yo estaba huyendo de ella. Yo me sentía asfixiado por su necesidad de cercanía constante. Solo funcionó cuando ambos comprendimos. No es sobre amor, es sobre una configuración psíquica diferente. Y respetar eso es una forma de amor.
Aquí hay un ejercicio práctico. Durante una semana, registra cuándo te sientes energizada y cuándo te sientes drenada, no de forma general, de forma específica. Después de qué tipo de interacción sientes vitalidad, después de cuál sientes agotamiento y del mismo modo, después de cuánto tiempo a solas te sientes restaurada, después de cuánto comienzas a sentirte aislada de forma negativa. Jung llamaba a esto conocer tu propio ritmo. Cada persona tiene un ritmo diferente. Algunas necesitan socialización diaria. Otras necesitan días consecutivos a solas entre interacciones. No existe un patrón universal. Existe solo tu patrón. Y conocerlo te libera de intentar vivir según el patrón ajeno. Existe también un aspecto oscuro de la soledad que necesita ser nombrado. La soledad como castigo autoimpuesto. Cuando te sientes indigna de conexión. Cuando crees que no mereces ser amada. Cuando te aíslas, no por necesidad, sino por una vergüenza profunda. Esa soledad no es una elección consciente, es exilio interno y revela una herida de autoestima que necesita atención urgente. Jung trabajaba con pacientes que se aislaban porque creían ser una carga para otros. Creían que su presencia era negativa, pesada, indeseada. Y esa creencia se convertía en una profecía autocumplida. Se aislaban. Las personas dejaban de invitarlas y eso confirmaba: «¿Ves? Nadie me quiere». Pero el aislamiento inicial no fue rechazo externo, fue rechazo interno proyectado. Si te aíslas porque te sientes indigna, no estás en solitud, estás en autopunición. Y eso no sanará hasta que enfrentes la creencia de indignidad. ¿De dónde vino? ¿Quién te enseñó que no mereces conexión, que eres demasiado, o insuficiente, o incorrecta, o inadecuada? Rastrear el origen de esa creencia es el primer paso para deshacerla. En las aguas de los canales, a veces aparecen aves heridas. Se alejan del bando, se quedan solas en la orilla, no por una elección filosófica, sino porque la herida les impide volar. La soledad de ellas revela una herida. Con los humanos es similar. Si tu soledad proviene de una herida, trauma, abuso, traición profunda, tiene una cualidad diferente de la solitud elegida. Tiene la cualidad de una protección desesperada. Y necesitas sanación, no más aislamiento. Jung nos enseña que la sanación nunca es completamente solitaria. Necesitas un testigo, necesitas a alguien que pueda sostener el espacio mientras enfrentas la herida. Terapeuta, amigo profundo, grupo de apoyo, alguien. Porque ciertas heridas no pueden sanarse solo en la propia compañía. Necesitan ser vistas por otra mirada compasiva para empezar a cicatrizar. Aquí está la pregunta final que Jung haría. ¿Qué te está enseñando tu soledad? Porque la soledad siempre es una maestra. Si es solitud fértil, te enseña quién eres más allá de los roles sociales. Te enseña autoconfianza. Te enseña que no necesitas audiencia para ser real. Te enseña a acceder a profundidades creativas. Si es aislamiento reactivo, te enseña sobre heridas no sanadas. Te muestra dónde todavía tienes miedo. Te revela creencias tóxicas sobre tu propio valor. Ambos tipos de soledad contienen información valiosa. Ambos están intentando mostrarte algo sobre tu estado psíquico actual. La cuestión es, ¿estás prestando atención o solo estás sobreviviendo a la soledad sin extraer sabiduría de ella? Entonces, ¿qué revela tu soledad sobre ti? Si es solitud consciente, revela que has desarrollado la capacidad de estar contigo misma sin fragmentación, que no dependes de la validación externa para sentirte real, que conoces tu centro interior y eres capaz de habitarlo. Eso es señal de una madurez psicológica profunda. Si es aislamiento reactivo, revela que estás huyendo, tal vez huyendo del juicio, tal vez huyendo de la vulnerabilidad, tal vez huyendo de una herida que necesita sanación, y eso no es un fracaso, es información.
Es un mapa que muestra hacia dónde necesitas dirigir tu atención. Si es soledad en la multitud, revela una disociación entre la persona y el self. Revela que estás viviendo detrás de una máscara que no permite que seas conocida de verdad. Y eso es una invitación urgente a empezar a quitar capas, a empezar a mostrar más verdad, a empezar a arriesgarte a ser vista. Jung nos enseña que la individuación exige ambas cosas, la capacidad de una solitud profunda y la capacidad de una conexión genuina. Necesitas poder estar sola sin terror y necesitas poder estar con otros sin perderte por completo. Fluir entre ambos es la marca de una psique equilibrada. No existe una respuesta universal sobre cuánta soledad es saludable. Existe solo tu respuesta, y descubrirla exige una atención honesta a tus propios ritmos, tus propias necesidades, tu propia configuración psíquica. Deja de intentar vivir según el patrón de otros. Empieza a descubrir tu propio patrón. Y si tu soledad actual es dolorosa, si revela una herida no sanada, no te quedes atrapada en ella indefinidamente. Busca ayuda, busca un testigo, busca a alguien que pueda ayudarte a transformar el aislamiento en solitud consciente. Porque mereces estar en buena compañía, incluida la tuya propia. Tu alma está pidiendo ser escuchada. Habla a través de la cualidad de tu soledad. Presta atención a lo que está diciendo. Comparte este video con alguien que sabes que está navegando la soledad, ya sea evitándola de forma compulsiva o viviéndola de una manera que corroe. A veces, comprender que la soledad tiene rostros distintos y significados distintos disuelve la confusión y ofrece dirección. Suscríbete al canal y activa las notificaciones si quieres seguir explorando cómo Jung descifraba los territorios internos que la mayoría de las personas atraviesa sin mapa. Un abrazo desde Xochimilco.